Un saludo cordial. Mi nombre es Óscar Raúl Higuita Cañola. De formación soy psicólogo, especialista en terapia cognitivo-conductual y tengo una maestría en psicoterapia y actualmente trabajo también como docente universitario. Les propongo que para el día de hoy trabajemos un instructivo de cómo realizar el registro de pensamientos automáticos disfuncionales. La mente humana tiene una cantidad de procesos. El pensamiento es parte de esos procesos y los pensamientos tienden a complejizarse y en otras ocasiones se dinamizan o construyen un sistema de ideas. Los seres humanos tenemos una variedad de pensamientos y tenemos un aproximado entre 20.000 y 25.000 pensamientos al día. Pero para el caso de la psicoterapia, en este caso nos vamos a dedicar a hablar de pensamientos automáticos disfuncionales. Para nosotros los seres humanos es fundamental el autoconocimiento y una de las formas en las cuales nosotros nos podemos conocer es a través de conocer cuáles son nuestros pensamientos. Conociendo nuestros pensamientos nos va a ir generando conciencia y vamos a ir teniendo más atención en el, digamos, transcurrir diario de esos pensamientos por nuestra mente y cómo estos influyen, afectan de manera directa e indirectamente nuestros estados emocionales. En mi ejercicio continuo en psicoterapia, en las sesiones con pacientes, eh, con ellos hemos reflexionado acerca de algo que nos pasa a nosotros los seres humanos, y es que nosotros creemos en lo que pensamos. Para bien o para mal, nosotros creemos en los pensamientos. Los pensamientos nos van diciendo, por ejemplo, cómo vestir, qué comer, cómo dirigirnos a determinado lugar. Los pensamientos nos van dando directrices sobre diversas cosas que nosotros hacemos, sobre las tomas de decisiones, acerca, por ejemplo, de nuestra propia identidad. Los pensamientos hacen parte de la conceptualización del yo. Pero en el caso, digamos, en el que los pensamientos son extremos, eh, los pensamientos son exagerados, obviamente nosotros los seres humanos nos vamos a sentir perturbados por estos pensamientos, porque creemos en ellos. Entonces llegamos a pensar de que no hacemos las cosas bien, de que no servimos para nada, o de que no somos capaces, o pensamos que los demás nos van a rechazar, o pensamos que nadie nos quiere, o que nos vamos a quedar solos. Y como le damos tremenda credibilidad a este tipo de pensamientos, obviamente emocionalmente nos vamos a sentir perturbados y vamos a confirmar o a creer que lo que estamos pensando es cierto. Eh, Rara vez nosotros los seres humanos somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, a través de este ejercicio, de este instructivo de cómo hacer el registro de pensamiento, es con el fin de que cada vez nos demos más cuenta acerca de lo que nosotros pensamos. Para hacer un registro de pensamiento es necesario contemplar lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que la emoción nos va a ser como un sistema de alerta. Luego vamos a pasar a un segundo momento que va a ser llamado situación o acontecimiento, y es qué nos pasó. Y luego va a aparecer el pensamiento. Y luego del pensamiento va a estar el comportamiento y las respuestas fisiológicas que se nos presentan ahí. Eh,
Esta instrucción hace parte del modelo de la terapia cognitivo-conductual en el cual se tiene como supuesto de que nosotros los seres humanos vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Retomando una idea de Epíteto, y es que no son las cosas las que nos pasan, sino lo que nosotros pensamos de lo que nos pasa. Entonces, todo este trayecto de primero la emoción, segundo el acontecimiento, la situación, luego el pensamiento, luego qué se hizo, las respuestas fisiológicas, es con el fin de tener mayor claridad en la identificación de lo que podemos llamar los pensamientos automáticos disfuncionales, porque de los pensamientos es que se van a generar las emociones, el comportamiento y las respuestas fisiológicas. Les sugiero que elaboren una tabla que tenga los siguientes componentes: la fecha y la hora, una columna, otra columna que diga situación, o también la pueden llamar qué pasó. Luego otra columna que es la del pensamiento automático disfuncional, o también qué pensé. Luego está la emoción, qué sentí. Luego está el comportamiento, que viene siendo qué hice. Y luego está la columna de las respuestas fisiológicas. Entonces iniciemos con la primera idea acerca de cómo hacer el registro de pensamientos. La emoción va a ser una alerta, un indicador de que he tenido un pensamiento automático disfuncional. Existen emociones que son básicas, como son por ejemplo la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco o repugnancia y la sorpresa. Pero también existen emociones secundarias, como sería la ansiedad, la depresión, la irritabilidad o odio. Existen emociones de tercer nivel o sociales que serían, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, el odio, el orgullo. Entonces esas emociones nos van a dar cuenta, una alerta de que hemos tenido un pensamiento automático disfuncional. De una vez les digo que las emociones son las encargadas de generar respuestas fisiológicas. Por ejemplo, cuando se tiene ansiedad hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay tensión muscular, hay sensaciones digestivas y hay también, por ejemplo, una tensión en el tono muscular. O en el caso, por ejemplo, de la depresión, que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio, hay una sensación de pesadez, de falta de energía o de vitalidad. Entonces las emociones van a generar esos cambios fisiológicos. Entonces, la emoción es la que nos va a decir que hemos tenido un pensamiento automático disfuncional. En segundo momento nos vamos a encontrar con la situación o el acontecimiento. Recuerden, la situación o el acontecimiento. Entonces acá podemos colocar la fecha y la hora. Digamos que sucedió un acontecimiento y le colocamos que fue el día 10, 15, 17 del mes tal, la hora fue a las 7 de la mañana mientras me estaba despertando, fue a las 11 de la mañana, le colocamos eso. Entonces esta situación va a ser, puede ser interna o externa. Cuando vamos a hablar de que es interna, es porque se da a través de un pensamiento, de un recuerdo, de una imagen, de una fantasía, de una sensación en el cuerpo o inclusive o una emoción, o también a través de una conducta. Cuando la situación es externa, es porque en el contexto en el que nosotros estamos o alrededor de nosotros sucede algo, o otra persona se comportó con nosotros de determinada manera. Entonces vamos a hablar de que es externa. Entonces alguien me dijo,
o alguien se comportó conmigo de determinada manera, me dijeron esto, me dieron esta noticia. Eso va a ser una situación externa. Entonces, ya que nosotros hayamos hecho ese registro acá de la situación, de lo que haya sucedido, de lo que haya pasado, ahí es cuando nosotros ya nos vamos a hacer la pregunta sobre el pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó por mi mente en ese momento? Los pensamientos automáticos suelen ser breves, pues suelen ser frases cortas, no tiene uno, digamos, algún control o conciencia de esto, se presentan así como una evaluación o una interpretación de lo que nos sucede, eh, son absolutistas, estos pensamientos afectan de manera directa la satisfacción de nuestras necesidades o el logro de nuestras metas. Generan emociones perturbadoras, las que estamos hablando ahorita. Estos pensamientos suelen ser a manera de imágenes, de recuerdos, de sueños, de fantasías. Hay algo que es clave y es que ustedes sepan que la mente de nosotros es una mente contextual, es en un contexto, en algo particular que estamos viviendo. Entonces, sobre eso particular que nosotros estamos viviendo, tenemos una valoración o una interpretación y esto es a través de ese procesamiento mental que estamos llamando pensamiento. El pensamiento va a ser una interpretación o valoración de lo que estamos viviendo. Entonces, ya que nosotros pensamos sobre algo, es que se nos generan los estados emocionales. Entonces recuerden que el tercer paso es identificar qué está pasando por nuestra mente en ese momento que experimentamos el estado emocional perturbador. Entonces acá podemos seguir con el ejemplo. Alguien nos dice algo, tenemos el pensamiento, se nos genera la emoción y luego qué hicimos y las respuestas fisiológicas, que ese sería el cuarto punto. El cuarto punto es este, es identificar cuáles son los comportamientos que nosotros tuvimos. Gritamos, cerramos, tiramos duro la puerta, eh, nos mordemos las uñas, le contestamos a la persona de tal manera y también eso va a estar acompañado de respuestas fisiológicas. Entonces volvemos otra vez. La emoción va a ser el indicador. Luego pasamos a la situación. Colocamos fecha y hora. Nos preguntamos qué fue lo que pensamos, qué pasó por nuestra mente en este momento, el pensamiento. Luego registramos el comportamiento que hicimos y luego están las respuestas fisiológicas. Aquí ya la tenemos un poco más completa, fecha y hora, la situación, tanto interna como externa, el pensamiento automático, puede ser frases que nos hayamos dicho, eh, imágenes que pasaron por nuestra mente, cosas que recordamos. A ese pensamiento le vamos a dar una valoración de 0 a 100, cuánto creo en ese pensamiento. Luego pasamos a la emoción. En la emoción, la emoción que experimentamos es una sola emoción, y le vamos a colocar la intensidad en un porcentaje también de 0 a 100. Vamos a colocar la intensidad. Y luego está el comportamiento que hice y también le vamos a colocar las respuestas fisiológicas. Acá vamos a colocar un ejemplo. Situación. En la oficina el jefe me dijo que estoy muy lento con el trabajo asignado. El pensamiento automático, no estoy haciendo bien las cosas. Creyó en un 90%, la emoción que experimentó fue de ansiedad en un 100%. El comportamiento buscó afanosamente la información. Acá tenemos otro ejemplo. La situación fue
Aquí está la fecha. Me doy cuenta que mi exnovio está saliendo con otra persona. Situación, me quedaré sola. Creyó en ese momento un 80% en el pensamiento, la emoción es tristeza y el comportamiento me quedé callada y fui a sentarme a un sillón a llorar. Otro ejemplo, la fecha y la hora. Mi pareja me dijo que estaba aburrida con la relación que tenemos. Pensamiento automático, me va a terminar la relación. Cree en ese pensamiento automático y funcional un 90. La emoción es de angustia con una intensidad de 90. Comportamiento, me muerdo las uñas y aprieto las manos. Las respuestas fisiológicas es taquicardia, tensión muscular, presión en el pecho. Muy bien. Eh, Creo que con este instructivo de cómo hacer el registro de pensamiento automático y funcional hemos finalizado. Aquí está mi correo electrónico por si alguien tiene alguna inquietud, me puede escribir y muchas gracias por la atención y espero haberles aportado acerca de cómo hacer el registro de pensamiento automático, que es una de las técnicas y tareas claves por parte de los consultantes para la terapia, para el proceso psicoterapéutico, para la terapia cognitivo-conductual. Que estén muy bien, hasta pronto, gracias.